categoría de asociación ilícita. Tercero, en cuanto a la norma aplicable respecto a la solicitud de constitución en actor civil, se tiene lo previsto en el artículo 98 del Código Procesal Penal, donde se hace referencia a la constitución y derechos de la parte agraviada. El artículo 100, requisitos para la constitución en actor civil. El artículo 101, respecto a la oportunidad de la constitución en actor civil. El artículo 102, respecto al trámite de la constitución en actor civil. Y el artículo 104, respecto a las facultades del actor civil. Cuarto, en cuanto a lo solicitado por la parte agraviada en el presente proceso, tenemos 4.1. Esto es ser perjudicado por el hecho delictivo. En el presente caso, conforme se ha indicado precedentemente, mediante disposición del 5 de abril de 2023, el Ministerio Público ha formalizado investigación preparatoria, entre otros, en contra del hoy investigado Demetrio Rojas García por la presunta comisión del delito de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible. En este caso, al igual que en los anteriores, la parte agraviada, de acuerdo a la naturaleza del delito, es el Estado. Por lo que se tiene que, atendiendo a la naturaleza del delito investigado por el Ministerio Público, el agraviado es el Estado, esto es el sujeto perjudicado por el acto delictivo, antes señalado contra quien recae el acto delictivo y quien lo combate mediante sus diferentes instituciones. Asimismo, el Estado, para efectos de participar en los procesos, lo realiza mediante los procuradores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Constitución Política del Estado y desarrollado en el Decreto Legislativo 1326 y el Decreto Supremo 018-2019, IUS. En este caso, la Procuraduría Pública DOC, en este sentido, atendiendo al delito que es materia de investigación por el Ministerio Público, así como al agraviado comprendido en ella, se advierte que el solicitante tiene legitimidad para efectos de ser incorporado al proceso en calidad de actor civil. 4.2, respecto del señalamiento de los datos del imputado contra quienes se va a proceder. De acuerdo al requerimiento, recuerdo a la solicitud de constitución de actor civil y así como a la disposición de la formalización de la investigación preparatoria, en ella se han señalado el nombre de las 18 personas respecto de las cuales se está dirigiendo la solicitud de constitución en actor civil. Esto es Susana María del Carmen Villarán de la Fuente, Domingo Azubialde Elorrieta, Elfiari Bruno Luchetti Rodríguez, Jaime Villafuerte Quirós, Juan Andrés Ramos Arapa, María del Pilar Márquez Mares Ramos, Demetrio Rojas García, Elizabeth Vilca Quispe, Raúl Javier Bueno Cano, María de Rosario Solís Martínez, Liliana Martínez Orozco Pinto Pazurco, Guillermo Segundo González Criollo, Lucio Alba Mateusi, Carlos Fernando Estey Goicochea, Juan José Neira Montes, Miguel Alfredo Flores Dueñas, Norma Ana Montoya Bravo, Daniela Canales Hernández. Estas son las personas, y cada una de ellas se ha señalado sus datos personales, DNI, domicilio, fecha de nacimiento, entre otros datos para su debido emplazamiento y comprensión en el presente proceso, cuyas personas han sido debidamente identificados y de los cuales solamente uno de los abogados ha presentado formalmente su escrito de
oposición a la constitución de actor civil por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado. También tenemos que la Procuraduría Pública DOC ha cumplido con señalar los datos de los citados investigados, consignando los documentos antes señalados, por lo que también se cumpliría con este presupuesto previsto en la norma. 4.3, respecto al relato circunstanciado del delito, se tiene que la Fiscalía, en la disposición del 5 de abril del 2023, ha señalado los hechos que son materia de investigación, así como los datos de los investigados, el delito y la parte agraviada. A su turno, en la Procuraduría, ad hoc ha señalado los citados hechos en forma sucinta, haciendo referencia a la imputación específica al investigado, haciendo referencia a la disposición fiscal. También tenemos sobre este punto que fue inicialmente observado por la defensa técnica de la parte investigada, que se ha señalado que a folios 225 de la disposición de la formalización de la investigación preparatoria en el número 16, en los apartados 423, 424, 425, 26, 27, 28 y 29, se hace referencia al investigado en cuanto a la imputación que se le está atribuyendo al mismo respecto de su intervención en los hechos materia del presente proceso, por lo que también se cumpliría con este presupuesto para efectos de la solicitud de constitución en actor civil. 4.4, también tenemos respecto a la justificación de la pretensión. Respecto a este presupuesto, la Procuraduría DOC, en su solicitud de constitución civil, ha señalado que se había generado perjuicio a la Municipalidad Metropolitana de Lima con la realización de los actos de investigación que ha postulado el Ministerio Público, por lo que como consecuencia de los daños que se había generado es que está solicitando montos por concepto de reparación civil. Así tenemos en un primer punto, pues el daño patrimonial traducido en el daño emergente generado como consecuencia de la comisión del delito de colusión agravada. La reparación civil asciende a 87.632.125.29 dólares y 2.449.819 soles correspondiente al perjuicio patrimonial producido. En otro rubro tenemos por el daño extrapatrimonial traducido en la afectación del derecho a la identidad institucional del Estado generado como consecuencia de la comisión del delito de colusión agravada. La reparación civil asciende a la suma de 175.264.250.58 dólares y 4.899.638.000 soles, es decir, el equivalente al doble del daño patrimonial. Un tercer rubro, respecto al delito contra la administración pública, se tiene por el daño patrimonial traducido en la afectación del derecho a la identidad institucional del Estado generado como consecuencia de la comisión del delito de cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico. La reparación civil asciende a la suma de 1.284.965.94 dólares, monto que representa el doble del dicho pago ilegal en el presente delito. Y respecto a la tranquilidad pública, un cuarto rubro, por el daño extrapatrimonial traducido en la afectación del derecho a la identidad institucional del Estado generado como consecuencia de la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir. La reparación civil asciende a la suma de 2.387.633.36
dólares, es decir, el equivalente a las ganancias obtenidas por la captura y ejecución del proyecto en materia de investigación. Y respecto al delito contra la tranquilidad pública, un quinto rubro por el daño extrapatrimonial traducido en la afectación del derecho a la identidad institucional del Estado generado como consecuencia de la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir y reparación civil ascienden a la suma de $1 millón, es decir, el equivalente a las ganancias obtenidas por la captura y ejecución del proyecto en materia de investigación. Estos son los actos postulatorios por parte de la agraviada respecto al concepto de reparación civil. Y 4.5, en cuanto a los medios probatorios que debe adjuntar la defensa de la parte agraviada, tenemos la resolución del Procurador General del Estado, número 33-2022-PGE/PG, del 3 de julio del 2020, por el cual se designa a la abogada Silvia América Carrión Ordinola como Procuradora Pública ad hoc adjunta. Y también tenemos el DNI de la citada abogada Silvia América Carrión Ordinola. Además, la Resolución Suprema 263-2017-IUS del 16 de noviembre del 2017, donde se designa a la abogada Nori Marilyn Vega Caro como Procuradora Pública ad hoc adjunta, y también se adjunta el DNI de la misma abogada. También tenemos la resolución del Procurador General del Estado, número 55-2020-PGE/PG, del 4 de noviembre del 2020, por el cual se designa al abogado Carlos Alberto Fernández Muñoz como Procurador Público ad hoc adjunto, y se acompaña también el documento nacional de identidad del citado abogado. Además, se adjunta la disposición del 5 de abril del 2023, por la cual se formaliza investigación preparatoria en contra de Susana María del Carmen Villarán de la Puente y otros por la presunta comisión del delito contra la administración pública y la modalidad de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible y otros en agravio del Estado. Por lo que también tenemos que se cumple con adjuntar la documentación correspondiente. De lo antes señalado, así como de la documentación acompañada por la parte agraviada, para efectos de su incorporación al presente proceso en calidad de actor civil, se cumple con los presupuestos previstos en el artículo 100 del Código Procesal Penal. Quinto, respecto a la oposición formulada por la defensa técnica del investigado Demetrio Rojas García, se tiene 5.1. El primer cuestionamiento está vinculado a que la solicitud de constitución de actor civil no cuenta con los elementos constitutivos para efectos de la reparación civil. Esto es la antijuricidad, factor de atribución, nexo causal y el daño que se habría generado. Sobre este primer punto, se tiene, remitiendo a lo previsto en el artículo 100 del Código Procesal Penal, en ella se establece que los requisitos para constitución en actor civil: 1. La solicitud de constitución de actor civil se presentará por escrito ante el juez de la investigación preparatoria. 2. La solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad, las generales de ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica, con las generales de ley de su representante legal. B. La indicación del nombre del imputado y, en su caso, del tercero civilmente responsable contra quien se va a proceder. C.
el relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión y de la prueba documental que acredite su derecho conforme al artículo 98 del mismo cuerpo normativo. En este caso, si bien es cierto, para efectos de solicitar el pago de una reparación civil debe de justificarse válidamente la misma, pero esta no forma parte como requisito para efectos de la incorporación de la parte investigada como actor civil, ya que esto es un acto postulatorio y recién se está incorporando al proceso para efectos de colaborar en el desarrollo del mismo a fin de velar por sus intereses, para cuyo efecto debe tomarse en consideración la resolución expedida en el expediente 19-2019-7, que hace alusión al acuerdo plenario 5-2011, esto es que la prevención de carácter civil en un proceso penal, específicamente en la etapa de investigación preparatoria, debe estimarse como postulatoria inicial y por tanto de carácter provisional, toda vez que el actor civil deberá, en primer término, sustentar en el proceso cómo es que ha sido perjudicado por la conducta imputada al investigado y cómo el daño sufrido puede ser resarcido. En este sentido, se tiene que estar la justificación solicitada u observada en este acto de audiencia por la defensa que se opone a la constitución de actor civil. Esta debe ser en todo caso planteada en la etapa de control de acusación a fin de hacer el mínimo de control que corresponde a la solicitud de pago de la reparación civil en el sentido de que debe estar válidamente justificado para efectos de que sea admitido y pase a la etapa correspondiente, pero no en el momento de iniciado de la incorporación del actor civil al presente proceso. 5.2, también la defensa técnica ha observado en el sentido de que ha indicado, por un lado, de que su patrocinado habría ingresado a trabajar y que no tenía ningún vínculo con la primera formalización, que está comprendida la señora Susana María del Carmen Villarán de la Puente, sino en un hecho posterior. En otra gestión municipal también ha indicado que ha trabajado solamente 3 meses y que de los 3 meses que ha trabajado, estando 1 mes y medio, habría firmado o hecho un visto bueno a un informe que no habría solicitado su patrocinada. Y también ha indicado que ese informe o esa documentación posteriormente habría sido anulado por otro acuerdo o otro documento posterior. Sobre este tema o sobre las observaciones formuladas por la defensa técnica, se advierte que, por un lado, son observaciones que están vinculadas ya al desarrollo de la investigación y en todo caso merecen otro tipo de pretensión que no puede ser materia de cuestionamiento en una solicitud de constitución en actor civil, ya que en la constitución de actor civil lo que se verifica es si la parte agraviada está comprendida dentro de la formalización y esta es representada y se cumple con las formalidades que prevé el Código Procesal Penal para su incorporación. También tenemos que, en cuanto a la constitución de actor civil, quien investiga o quien realiza los actos de investigación no es la parte agraviada, sino el Ministerio Público, quien ha recabado los elementos de convicción y ha desarrollado los hechos conforme está en el requerimiento fiscal conforme está en la formalización de la investigación preparatoria. En ese sentido, no se puede pedir, o mejor aún, no se puede cuestionar al actor civil o a la parte que quiere incorporarse al proceso como actor civil respecto de algunos hechos que son materia de investigación, ya que estos son atribuibles o cuestionables, si se quiere, al Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal y quien está encargado de recabar todos los elementos de convicción
que han motivado este proceso y también parte de ellos están comprendidos, o si no es que todos, dentro de la formalización de la investigación preparatoria. Por lo que tampoco correspondería atender dicho extremo de la oposición. 5.3 también se ha cuestionado en respecto del monto de la reparación civil, de dónde habría salido dicho monto, y que si el abogado defensor de la parte opositora señala de que no es responsable de delito, tampoco puede ser responsable de pagar un monto solicitado por la Procuraduría. Sobre esto, dos situaciones. Una primera es de que según la formalización de la investigación preparatoria se está formulando o se está formalizando por 5 hechos que están involucrados directamente entre ellos. Entonces, el monto inicial de la Procuraduría en este momento es un monto postulatorio conforme se ha indicado y también está en el Acuerdo Plenario 5-2011. Es monto postulatorio que puede variar, puede ser más, puede ser menos, según las circunstancias y según lo que se pueda acreditar o corroborar en su momento. Y al ser un monto postulatorio, esta puede variar y lo que no va a variar es aquello que está establecido en el Código Penal respecto a la forma o el modo de pago de la reparación civil. Esto es que la reparación civil, de acuerdo a lo previsto en el Código Penal, es solidaria, es decir, paga todos los investigados o sentenciados en su momento. Señala el artículo 95 del Código Penal, la reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados. Por lo que en ese extremo no se puede disgregar el monto de la reparación civil. Posiblemente sí se pueda separar por cada uno de los delitos o por cada una de las formalizaciones, pero se tiene que pagar por todas las partes que están comprendidas en la sentencia que en su momento se pueda dictar. Estando a lo antes señalado, se tiene que la oposición formulada por la defensa técnica del investigado Demetrio Rojas García, uno, no está comprendido dentro de los parámetros previstos en el artículo 100 del Código Procesal Penal, y dos, respecto del monto de la reparación civil, esta es un monto postulatorio y ello no determina pues que se vaya a pagar mañana o pasado o que se pueda consentir dicho monto, sino que esta recién va a poder ser cuestionada o si se quiere debatida en la etapa de juzgamiento, y aquí en la etapa de control de acusación también se hace solamente la parte postulatoria, ya que al final se discute en la etapa de juzgamiento según corresponda. Por lo que, por razones por las cuales no resulta atendible la oposición formulada a la solicitud de constitución en actor civil, razones por las cuales se resuelve, uno, declarar infundada la oposición formulada por la defensa técnica del investigado Demetrio Rojas García a la solicitud de constitución de actor civil del Estado. Dos, declarar fundada la solicitud de constitución de actor civil formulado por el Estado, representado por la Procuraduría Pública ad hoc en los seguidos en su agravio por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros. 3. Incorporar al Estado en calidad de actor civil representado por la Procuraduría Pública ad hoc, a su vez representado por Nori Marilyn Vega Carol, Procuradora Pública ad hoc adjunta, designadamente resolución 263-2017-US. Y se le reconoce las facultades reguladas en el Código Procesal Penal
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones y dentro de lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Tener como pretensión resarcitoria, postulatoria del Estado en el presente proceso la suma de 267.568.975.17 dólares y 7.349.457 soles. Y 5, que han notificado en este acto los concurrentes con el dictado de la presente resolución. Señor fiscal, ¿lo resuelto? Conforme, señor magistrado. La defensa técnica de la parte agraviada. Conforme, señor magistrado. La defensa técnica del investigado Demetrio Rojas García. Señor magistrado, no estamos de acuerdo con lo resuelto. Tendremos que apelar a la resolución dentro del plazo que se computará después de la notificación de la misma, señor magistrado. Ok. Bien, estando relacionado por las partes, se da por concluida la audiencia y se concede plazo de ley a la defensa técnica de la parte opositora para que presente el escrito correspondiente bajo apercibimiento de tenerse por no interpuesto. Señores, que tengan muy buenos días. Gracias por su participación. Pueden cortar audio y video. Buenos días. Buenos días con todos. Gracias, buenos días con todos.